Hola de nuevo, yo soy Kakumei y el día de hoy nos vamos a adentrar en un lugar frágil y no solo en el análisis de una película. Hoy quiero hablar con ustedes de Look Back, pero no de su trama, sino de sus heridas y de esos dos corazones que laten en el centro de la historia, Fujino y Kiyomoto. Y también del corazón que las creó, Tatsuki Fujimoto, porque esta película duele de una manera especial. No duele con gritos, duele con silencios, con miradas que no se cruzan y con verdades que se esconden detrás de tomos de manga. Y creo que para sentir su peso completo necesitamos entender qué pasaba por dentro de estas dos chicas, cómo una vivía a costa de la fama escolar pero vacía por dentro, mientras que la otra vivía escondida en su casa pero llena de una admiración que la inspiraba a dibujar cada día. Así que los invito a sentarnos juntos y tratar de entender este espejo roto que Fujimoto nos puso frente a los ojos. Empecemos por Fujino, la niña prodigio, la que todos señalaban en la escuela. Mira que bien dibuja Fujino, Fujino debería ser artista, su vida desde pequeña se construyó sobre los elogios de sus compañeros de clase. Trate de imaginarlo por un segundo. Tu identidad, el valor que sientes que tienes en el mundo, depende completamente de lo que los otros dicen de ti. Cada dibujo no es solo un dibujo, es un examen en el cual aprobarlo significa aprobación exterior, valga la redundancia. Fujino no dibuja por el simple y puro placer de crear, dibuja para mantener un estatus, un puesto imaginario en un podio de cristal hermoso pero terriblemente frágil. Entonces, un día ese cristal se resquebraja de la manera más abrupta y pública posible en el periódico de su escuela. Ahí aparece un dibujo, y no es cualquier dibujo, sino que es mejor que los dibujos que hace Fujino, y adicionalmente es de una chica que nadie conoce, Kiyomoto. En ese instante el mundo de Fujino se desmorona, no es solo envidia, sino una especie de pánico existencial. Es como si de repente una persona te quitara tu nombre. Imagina a Fujino con pensamientos como: si ya no soy la mejor dibujante, entonces ¿quién soy? Todo lo que creía ser se desvaneció, por eso su reacción es tan extrema. Primero intenta estudiar y practicar para ser mejor, dibuja tanto que hasta pierde toda su vida social, hasta que un día, a mediados de sexto grado, simplemente acepta que quizá no es mejor que Kiyomoto. Así que abandona el dibujo y se centra en disfrutar de su vida. Esa es la única forma que su mente encuentra para protegerse. Es como decir, si no juego, no puedo perder, y si no pierdo, quizás en teoría podría seguir siendo la mejor. Pero hay algo aún más desgarrador en esto. Fujino descubre que esa chica, Kiyomoto, empezó a dibujar por ella, por sus dibujos. Su talento había inspirado a la persona que terminó por opacarla. Es un momento tan irónico que deja a Fujino totalmente fuera de base, por así decirlo. Te convierte, sin quererlo, en el constructor de tu propia caída. Entonces, finalmente llega el encuentro. Fujino, acorralada por su propia culpa y su orgullo herido, miente diciendo que está trabajando para una competencia de manga. Es una mentira cobarde, sí, pero también es un grito de auxilio disfrazado. Es el último intento de su yo de niña prodigio por salvar las apariencias. Lo que Fujino no sabe es que esa mentira, esa pequeña y triste mentira, será el hilo del que va a colgar el resto de su vida y su mayor dolor. Y al otro lado del espejo está Kiyomoto. Si Fujino vivía para los demás, Kiyomoto vivía a pesar de los demás. Su mundo no era un salón de clases que la elogiaba por su arte. Su mundo era su habitación, y en el centro de ese mundo, como un faro, estaba la inspiración que le dio Fujino. Para Kiyomoto, Fujino no era un artista más, era magia hecha trazos, era la prueba de que existía belleza allá afuera. Kiyomoto no dibujaba para ganar un concurso o para que la vieran, dibujaba para existir. Cada línea era un latido, y su mayor sueño no era ser famosa, era acercarse, aunque sea un poco a la luz de esa chica a la que admiraba. Piénsenlo, Kiyomoto era una hikikomori. La palabra suena fuerte, pero en el fondo habla de un dolor inmenso. El dolor de no encajar, de que el mundo afuera sea demasiado ruidoso, demasiado grande, demasiado hostil, y en ese refugio, Fujino se convirtió en su ventana, en su conexión más pura y verdadera con lo exterior.
Su arte nace de la obsesión amorosa, quiere alcanzar a su ídolo, quiere entender esa magia y sin querer la supera. Pero ese ser mejor no significa nada para ella sin la mirada de Fujino. Por eso, cuando por fin se encuentran, su pregunta no es ¿qué te parecen mis dibujos? Como si fuera un desafío, sino un ¿por qué dejaste de dibujar? Kiyomoto no ve a una rival en Fujino, sino a una salvadora, a su razón para querer conectarse. Por eso, cuando Fujino acepta dibujar con ella, no es un simple trabajo, sino una oportunidad para conectar. Vemos que su universo solitario por fin tiene a alguien con quien compartirse. Juntas son un equipo perfecto y una bomba de tiempo emocional. Se necesitan de una manera tan profunda que es hasta peligroso. Fujino necesita a Kiyomoto para volver a dibujar, sí, pero sobre todo para sentirse perdonada, para redimirse de su envidia y su mentira. Kiyomoto es la brújula que ella perdió. Le recuerda sin palabras por qué el dibujo podría ser algo más que un trofeo. Kiyomoto necesita a Fujino para darle sentido a todo, para sentir que su arte y por extensión ella misma es válida. Fujino es su ancla en la realidad, la persona que la sacó de su habitación y le dio un nosotros. Pero debajo de este apoyo mutuo laten emociones oscuras. En Fujino sigue latiendo la envidia. No es un odio malvado, es un dolor sordo. Es ver día a día que tu mejor amiga tiene ese algo que a ti te falta. Ese fuego interior que tú nunca llegaste a tener. Todo esto saldrá a la luz en el momento de que Kiyomoto le dice a Fujino que no podrá seguir ayudándola con la serie porque ésta decide irse a estudiar a la escuela de arte. En este momento de frustración vemos como Fujino la trata con desprecio al decir cosas como está bien, buscaré un asistente que lo haga, no tiene sentido que te vayas a estudiar arte, vas a fracasar, eres muy tímida hasta para hablar con la cajera de la tienda. Esta es la envidia de Fujino gritando, pero para Kiyomoto, que construyó su mundo a base de Fujino, esas palabras no son un golpe de una amiga, son el derrumbe de su universo. Es quizás el momento más realista y desgarrador de toda la obra, porque muestra cómo, incluso en las relaciones más importantes, podemos herir con lo que llevamos dentro, sin siquiera entender del todo por qué. Y entonces ocurre lo impensable, la pérdida, la violencia absurda e inexplicable que arranca a Kiyomoto del mundo. La reacción de Fujino al enterarse es silencio, no hay llanto dramático, no hay monólogo desgarrador, hay un shock tan profundo que no tiene palabras para expresar su arrepentimiento. Su mente se desconecta totalmente. Va a la casa de Kiyomoto, se culpa a ella misma por haberla hecho salir de su casa en un principio, actúa por inercia. Esto es el duelo en estado puro, cuando el dolor es tan grande que el cerebro no puede procesarlo y te conviertes en un autómata. Entonces Fujino hace lo único que puede hacer, lo único que las unía, dibujar. Ahora no es el dibujo de la niña que busca aplausos, no es el dibujo de la colaboradora, es un ritual. Es la última conversación que puede tener con Kiyomoto. Es poner en el papel todo lo que no pudo decir. Todo el amor, la culpa, la envidia, la admiración y la rabia. Al dibujar su historia juntas, con un final feliz, Fujino hace varias cosas a la vez. Le da un final que no tuvo, le pide perdón y le guarda para siempre. Kiyomoto deja de ser una persona ahí afuera y se convierte en una memoria viva, en una parte de la propia alma de Fujino. Esta historia no cayó del cielo, le pertenece a Tatsuki Fujimoto, y uno no puede evitar preguntarse qué parte de Fujimoto está en esta historia. Look Back no se siente como un ejercicio técnico, se siente como una herida puesta en papel, y yo me atrevo a pensar que Fujino y Kiyomoto son las dos mitades de un mismo corazón, el corazón de un artista. Fujino podría ser el Fujimoto que tiene éxito, el que es aclamado como un genio, el que siente la presión de la fama, el que quizás se pregunta, ¿soy tan bueno como dicen o solo soy un fraude que tuvo suerte? ¿Por qué sigo creando? Kiyomoto podría ser el Fujimoto que dibuja desde las sombras, el artista obsesivo, puro, que crea desde un lugar de necesidad visceral, el que teme que el mundo exterior, la industria y la fama contaminen ese lugar sagrado donde nace la magia.
Entonces, si fuera así, la muerte de Kiyomoto dejaría de ser solo un giro dramático y se convertiría en una metáfora desgarradora. ¿Acaso es el miedo de que en Fujimoto muera la parte pura y obsesiva de su creatividad, a que el éxito mate al artista solitario que alguna vez fue? Al final, Look Back no es solo el dibujo de Kiyomoto, sino Fujimoto dibujando sus propios miedos para tratar de entenderlos, de domarlos o de al menos honrarlos. Look Back duele porque no habla de monstruos o de demonios, sino de algo mucho más real. El miedo a no ser suficiente, la envidia que nos avergüenza, la admiración que nos consume y el terror a perder lo que amamos. Fujino y Kiyomoto nos recuerdan a veces nuestra mayor inspiración y nuestro mayor dolor pueden tener el mismo rostro, que las conexiones más importantes están tejidas con hilos de luz y de sombra y que, ante la pérdida absoluta, a veces lo único que queda es hacer lo que sabemos hacer, crear y seguir adelante. Fujino sigue dibujando, no para el periódico, no para ganar, dibuja para respirar, para recordar, para que Kiyomoto siga viva en cada trazo. Y quizás en ese simple pero valiente acto esté la lección más grande. La vida se va, el arte queda y en él podemos darle un refugio eterno a lo que no queremos olvidar. Y eso es todo por este video. Si les gustó, agradecería mucho que me regalaran un like y una suscripción. Los comentarios están disponibles y leeré todo lo que tengan que decir. Muchas gracias por ver, me despido, adiós.